Pues bienvenidos. Eh, Hola a todos. Hola, ¿qué onda? Hola, hola. ¿Qué onda? Y me gustaría iniciar el podcast de hoy con una pregunta simple pero muy poderosa. Y que me gustaría que igual las personas que puedan estar viéndonos se puedan cuestionar. ¿Qué pasaría si por un día renunciáramos a aquello con lo que nos identificamos tanto que de alguna manera construye como nuestra personalidad, nuestra identidad, lo que llamamos yo, por ejemplo, o nuestra forma de ser? No sé si algún día se lo han como cuestionado, pero ¿cómo sería un día así? Pongamos un ejemplo. Imaginen que ustedes van por la vida sintiéndose la persona más introvertida del mundo y tu vida o tu día se desenvuelve en torno a esa personalidad, en torno a esa identidad, a esa figura de persona introvertida. ¿Qué pasaría si por un día renunciaras a eso? Sí. No sé si lo Sí, han planteado o lo han Sí, hecho. sí, justo. Ahorita estábamos platicando detrás de cámara, justo eso de a veces uno se percibe como una persona introvertida, más bien yo, por ejemplo, en mi caso, me percibo así mucho estar en casa, no platicar eh, y tener mi espacio. Pero si le pregunto, no sé, a mi mamá, a mis amigos, así gente conocida, este, dice, no, pues tú te la vives afuera, practicas mucho. Y y a lo que he llegado a, como conclusión es que uno desarrolla como introvertido, como persona más reservada, se podría decir la palabra, más habilidades sociales que hacen que te adaptes a tu entorno. Por ejemplo, yo que me dedico a sociales, a, a redes sociales, fotografía y todo eso, entonces llegó un punto en el que tenía que a fuerzas como decirle, oye, hablamos de esto, o a los novios hagan esto, o comunicarme con los invitados, o con los clientes, o sea, tienes que tener como esa palabra, porque si no, pues entonces vas a consideras que creaste una persona, un ajá, personaje es como un diferente. personaje que me hace sobrevivir en la sociedad. Ok, pero si ahora te tuvieras que poner una etiqueta o definir de alguna forma, ¿ese otro personaje sientes que también te define o seguirías pensando que eres una persona introvertida? Pues podría decir que me define porque la mayoría de gente me conoce así. Podría decirse también, ¿cómo se dice? No sé si sean como máscaras, pero pues es como esos personajes que te ayudan a hacer o sea, adaptarte, a sobrevivir, no, viéndolo de manera drástica, Ujú. a sobrevivir en un entorno social. Porque precisamente el Día de Muertos hablábamos cómo las diferentes culturas interpretaban la muerte. Y Entonces, cómo lo conseguimos nosotros. cómo la concebimos nosotros. Si, Supernatural, ¿no? si no mal recuerdo, los hindús, ellos hablaban de la muerte como una liberación de tareas, como una trascendencia a donde pues te encontrabas con la esencia del ser. Ok. Entonces ya no tenías obligaciones, no tenías preocupaciones y demás. Entonces, por eso es tan sagrado en algunas culturas morir. E incluso se busca esa parte Ocupo. de morir. Entonces, yo creo que podría ser esta parte donde nos libramos de todo, de preocupaciones, trabajo, familia, etcétera. Y entonces ahí podría entrar la respuesta a tu pregunta. Pero en base a esto, yo creo que la mayoría de las personas no nos gusta ser vulnerables o que nos vean vulnerables. Puede ser también. ¿O ustedes qué consideran? Entonces, lo que te digo, yo siento que una persona en un ámbito social tiende a adaptarse o no. Es como, no sé, típico en la primaria.
no te adaptabas al círculo y ya te sacaban. te botaban, no, tú no puedes hacer. Nada más en la primaria. Sí, no, sí, o sea, poniendo algo muy básico, creo que en la sociedad, pues en el trabajo también, ¿no? Si no tienes como esas habilidades o quieres aspirar a algo, un puesto, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando inicié en el medio musical. Ajá. Pues tenías que subir a un escenario y yo así de, ¿cómo le voy a hacer? Pues ya estoy aquí y entonces como que yo hacía como que no había nadie. Okay. Pero ahí fue como una adaptación, porque dije, me gusta esto, tengo que ser social, saludar al público, ¿no? O de mínimo, moverme un poco. Entonces, a partir de eso y después con el trabajo que ya tengo ahora, como que se va entonces haciendo una vuelta de nieve, en donde dije, bueno, pues sí, tengo que adaptarme y pues ya, nadie me para hablando. Bueno, pero aquí entra la incógnita, ¿no? Entra la pregunta, o sea, ¿realmente lo haces porque tu personaje en ese momento lo requiere, o porque verdaderamente te nace? Porque ahí sí hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablando de mí, que yo recuerde, siempre desde pequeño he sido como muy sociable y yo considero, y bueno, Moy y Abraham no me van a dejar mentir, yo considero que para mí es natural ese don social, el relacionarme con las demás personas, independientemente del género, independientemente del estatus social, nivel socioeconómico y demás. Se te da ahí Ajá, de forma natural, ¿no? Qué bueno. Pero lo traigo naturalmente y yo digo, también me gusta, me agrada, a diferencia en el caso tuyo que dices que tienes que adoptar ese personaje, sales a vender y adoptas el personaje de vendedor, el personaje de buena onda. Digo, o sea, trata uno de ser buena onda siempre pues, en la vida. Ah, claro. No va a ser un chovete, pero sí, pero a lo que me refería era que sí iniciar una plática así dentro de mí, como que te costaba, o te cuesta. Me sigue costando, por ejemplo, ahorita podría decir, a ver, siento que, a ver, voy por acá, pero no es como que se me dé tan natural, como que, no sé, llego con un cliente y digo, a ver, como que me da nervios. ¿Cómo están tus hijos? Ajá, ¿qué le digo? Entonces, a mí me cuesta mucho, pero pues trato como de, te digo, adoptar ese personaje y entrar así como en el mood social y dentro de lo que cabe, trato de hacerlo. Bueno, pero entonces volviendo a lo que preguntaba Abraham inicialmente, ¿consideran que podemos librarnos fácilmente de esa identidad que hemos construido a lo largo de los años? Es que ya lo hemos experimentado. Es difícil. Bueno, mi respuesta sería sí, es fácil, porque ya lo hemos experimentado y tú mismo lo estás diciendo. Cuando has tenido que adaptarte o asumir un rol o un personaje distinto con el cual te identificas, ¿lo haces bien? Sí, ¿Lo haces bien? Porque dices, bueno, tengo que hacerlo y es el momento, ¿no? Bueno, y la práctica también Y la práctica también. Sí, entonces, ya lo corroboraste. Sí. O sea, y a eso se llama experiencia directa. Okay. El detalle es que después, cuando sales de ese círculo, cuando terminas el evento, vuelves a tu personaje porque es con el que te has identificado. Y yo consideraría que, como decía Fabián, que se le da de forma muy natural desde que era niño esta parte de lo social. Yo pensaría que a todos los niños se nos dio o se les da de forma natural, porque los niños, júntalo ahorita con niños de diferentes razas, de diferente color, aunque no hablen el mismo idioma, y van a jugar. Pero, pues bueno, es un tema que ya hemos platicado, es ahí donde entran ya los prejuicios de los adultos, como que no te juntes con no te juntes con el otro. Porque no volviendo a eso, sí, ¿no? Pero por ejemplo, y es una pregunta para que indaguen y que respondan ahorita. Algo que les hayan dicho que eran de niños y que sigan haciendo. Por ejemplo, yo recuerdo que de niño me decían, eres muy bueno para las matemáticas. Y sí soy bueno para las matemáticas. A ver, pero uno, ¿no? ¿Cuánto es 20%? Pero entonces, 3 por 3. pero entonces, ¿qué tan cierto es que yo era bueno o me identifiqué con eso que me dijeron? Entonces, esa es la pregunta.
algo que les hayan, y que pues hasta la fecha pues lo sigo haciendo, ¿no? Por ejemplo, que doy regularizaciones o cosas así. Entonces, algo que les hayan dicho de niños, ya sea bueno o malo, como ustedes lo consideren. Esa es una cuestión muy interesante, Ya me hiciste pensar. porque no solamente en las cuestiones positivas, ¿no? También en las cuestiones negativas, ¿no? Sí, y que pesan más, siempre, Sí, claro. siempre. Tienen 4 mayor veces peso. más que una ¿Cuántas veces positiva. a lo mejor en algún momento he escuchado, o incluso a mí en alguna infancia me dijeron, a lo mejor es un tonto, ¿no? Ujú. O digo, a lo Sí, mejor sí, sí. no puedo decir groserías, pero Sí, sí, sí. groserías A a mí lo sí me mejor salieron varias. de algún conocido o de algún amigo, eres un pensativamente Sí, sí. hablando, Ajá. y muchas de las veces te lamentas tanto a lo mejor del hecho que está pasando y muy dentro de tu subconsciente te crees justamente esa parte, hablando en cuestiones negativas, pero funciona de la misma forma con cuestiones positivas, ¿no? Está comprobado que nuestro cerebro no distingue entre si es positivo o si es negativo, no distingue entre si es No, que real hablábamos que, por o no es ejemplo, real. bueno, Abraham sabe más que eso, ¿no? Pero el cerebro, la mente está diseñada para sobrevivir. Ujú. Entonces, pues, todo lo que consideramos negativo, pues lo va a tomar como una defensa y lo va a adaptar. Entonces, vamos a intentar sobrevivir todo el tiempo a eso, pero etiquetándonos con eso. Pero bueno, no me han contestado lo que me No, pregunté. no sabía decir. Bueno, es que tenemos que explicar cuál es el origen de ello. Ajá. Ajá. A mí, bueno, siempre, la queja número uno que siempre le dieron a mis papás o a mi mamá en específico, que era la que iba más a la escuela, es que yo era muy platicador. Que terminaba mis labores, terminaba lo que tenía que hacer y Ujú. que después distraía a los demás platicando o jugando, pero que siempre terminaba, o sea, siempre hacía mis labores, pero que el común denominador hasta la secundaria, que fue donde se hicieron cargo, fue ese, que siempre distraía mucho a las demás personas. Cumplía con mis obligaciones, mis responsabilidades, pero después de eso me jalaba el rebaño, ¿no? Entonces, para mí está muy marcado esa parte de la comunicación desde una temprana edad. Ok. Pues así que recuerde tal cual, la verdad es que no, pero como que trato de recordar y siento que siempre me percibieron como alguien ordenado. Y me parece que puede ser una virtud, pero precisamente cuando te identificas con eso, y que ha sido mi caso, como ese orden, yo lo trasladé a distintas áreas de mi vida. Y lo cual se convirtió también como en una cuestión de cuidar o de proteger como esa imagen ante los demás. Y no solo era con las cosas, sino también con mi persona, por ejemplo, ¿no? El hecho de, no sé, de cómo me vestía o de andar bien peinado o no querer mostrarme en público desalineado o desordenado o incluso como fuera de lugar con lo que decía, por ejemplo, ¿no? Y eso, ahora que lo pienso, trajo algunas cuestiones no tan positivas, como por ejemplo retraerme demasiado, como por no exponerme, precisamente por no mostrarme vulnerable, porque pues también eso es un hecho, y ya lo decía Moy hace un rato. Está comprobado que las cuestiones negativas tienen un peso de 4 veces más a uno de las cuestiones positivas. O sea, yo ahorita te podría decir, oye, es que mira, la economía está muy mal y esto va a colapsar. Sí. Y eso va a tener un peso muy fuerte a lo mejor en ti y vas a estar como alerta, vas a estar como a lo mejor pensativo, preocupado. Pero yo te podría decir, oye, tienes un futuro extraordinario. Claro, Te va a ir muy bien en la vida. Y eso te va a costar más trabajo creértelo. claro, pero también tiene que Y ver como hay algo, ¿no? tiene que ver a la persona que se lo estás diciendo, la Sí, apertura que pero estamos tenga hablando de... y también qué rol juegas tú al lado de él. Por ejemplo, si tú eres una figura de autoridad para la persona a la que le estás diciendo algo Pero aún positivo así, o algo aún negativo. así, imagínate que imagínate que vas al gym Ujú. y que alguien que no conoces, que no has visto en tu vida, te dice, oye, qué bien se te ve esa playera. Dime si no te vas a sentir bien y te lo vas a poner hasta más. Y va a generar ese impacto positivo. o a lo mejor, sí, puede ser, Pudiera ser. pero sería, yo considero que sería
más fuerte el impacto, o generalmente es más fuerte el Cuando impacto si es alguien te negativo. dice, oye, te ves ridículo con esa playera, o te Tu vida ves te vuelves a gordo. poner. Te aseguro que es más fácil que la dejes de usar Te No ves, son indirectas, Sí, güey, no son sí. indirectas. te ves fatal. a te que ves uses fatal. más seguido la otra playera. Bueno, pero entonces, por ejemplo, hay que dejar, Ricky, ¿recordaste algo que no recordaste Pues nada? así en específico, ¿no? Pues igual nada más como que en positivo, pues, que me decían que era pues, responsable en la escuela, aplicadillo. Ajá. Negativo podría ser que, no sé, en cuestiones, pues no sé. A ver, tú dime una. A ver si se A ver si te pongo. No, por ejemplo, yo recuerdo que era Explórate. como, que decían, es muy frío O flojo. o flojo. Sí, a mí me decían mucho eso, y que era muy flojo, Y hasta ¿no? la fecha. Sí, no, y hasta la fecha, sigo siendo. hasta la fecha sigo siendo flojo. Sí, Sí, incluso era así de que, sí, sí. no, sí, y es curioso porque me recuerdo que me decían que era muy flojo o que hacía las cosas con mucha calma, Y hasta la fecha. y hasta la fecha, ¿no? Hay algo que pasó. Pero a ver, a ver, perdón, Sí, eso sí. lo haces ya de manera consciente. El día de hoy, ahorita en estos momentos, ya lo haces de manera consciente. Ajá, Digo, pero, porque también cada una de esas Pero cualidades ¿qué que hace de vamos manera consciente? ser flojo. no, pero que de Obvio, manera sí. consciente. No, Sí, más bien, es que sería, claro. no, es que es distinto porque ahí entra la percepción de los demás, Sí. que no necesariamente refleja una verdad o una Ay, realidad. ay. Pero La entonces, pregunta más bien ajá. sería si él se sigue etiquetando como flojo, porque quizás es Ajá. parte de su No, naturaleza, Justo. pero a lo Justo eso mejor para él no se percibe como flojo y los demás lo pueden percibir así. Pero Sí, porque a entonces, lo mejor la palabra flojo para mí tiene un significado y para alguien más tiene otro significado, ¿no? sí, pero acá entonces lo interesante y que es triste es cómo de chiquitos, bueno, de niños nos etiquetaron con algo ¿Te la crees toda la y vida? nos creemos y podemos arrastrar toda la vida y es más, ni siquiera cuestionarlo o ni siquiera darnos cuenta. Y entonces vas todo el tiempo por eso. Entonces, realmente, si lo han identificado, en mi caso sería decir, bueno, me voy a dar unas vacaciones, como decía Abraham, voy a dejar descansar por un día esta etiqueta con la que me presento todos los días. Ahorita estaba pensando por ejemplo, cuando yo vivía con mis papás, Ajá. siempre me decían algo que decían, no, pues es que eres bien desordenado y así. Pues yo era a mi orden, ¿no? Ajá. Yo a mi orden. Entonces, según yo era súper ordenado, ¿no? Pero, desde que me salí, creo que todo eso que me dijo siempre mi mamá, haz esto y eso. Y desde que me salí ya no puedo ver algo fuera de lugar. Como que se activó algo. Así de que algo que yo creía que no era, ahora soy súper ordenado, todo en su lugar, súper limpio. Es que las No cosas, me conozco. es que las cosas ya no se acomodaban solas. Sí, ya no estaba descompuesto el lavabo, güey. 3 días. Sí. Podría hacer eso también, meterse en... Eso me recordó un... Pero lo Te das cuenta, y, o sea, como que se activa algo, güey, de que pensabas que eras, pero pues creo que no eras tanto. ¿Pero se ha dado de manera natural Sí, como que siento que o es natural. sientes que has tratado como de compensar? No sé, güey, yo siento que ya es natural porque ya es necesario. Como Ok, que yo lo siento así como que todo eso, va. quizá. Ok, pero entonces, eh, estamos de acuerdo que cualquier personaje, podemos interpretar cualquier personaje que nosotros queramos. Sí. Y no necesariamente somos eso. Lo que hacemos no tiene nada que ver con lo que somos. Ok. Ajá. Entonces, vale la pena no identificarnos con nada, absolutamente con nada. Ajá. Exactamente. Habrá, y ahí bueno, no es que difiera, pero por ejemplo, yo tengo un oficio, una de las actividades a las que me dedico fuera de ello. Tú, por ejemplo, también tienes una actividad en donde tienes interacción y venta con los clientes y ustedes también, Ajá. ¿vale? Cuando yo, bueno, cuando yo me identifico con ese personaje y cuando yo voy a vender, por así decirlo, cuando voy a ofrecer mi servicio, yo ahí sí tengo que hacer uso de ese personaje y venderme como el mejor. Ujú. ¿Por qué?
Porque si me veo como una persona indiferente, como una persona indistinta, como una persona que no hace la diferencia a los demás que hacen lo mismo que yo, Ajá. ahí sí saldría perdiendo. Sí, la cuestión es que es diferente asumir un rol, asumir un personaje y adentrarte a él, tomártelo en serio e identificarte, que son dos cosas distintas. Porque quizás cuando ya no lo requieres, te sales del personaje y te metes a otro personaje. Que es lo que hacemos en realidad Todo el tiempo. todo el tiempo. Sí, algo Porque así no es leí igual alguna en tu vez. casa, con los amigos, en la escuela, en el trabajo. Sí, por eso es que las mamás siempre dicen, es que mi hijo en casa no es así. Sí, alguna vez leí de que todos tenemos es un 7 diablillo máscaras afuera, ¿no? o 5 máscaras, no sé, güey, pero que tenemos, o sea, que el ser humano tiene como indispensablemente sus máscaras. Somos polifacéticos. Y a Exactamente. propósito de eso, y que está interesante, no sé si tú sabías que la palabra personalidad proviene de persona y a su vez persona proviene del latín, que quiere decir máscara, Ok. y que era el nombre No, con no el sé. designaban a los personajes del teatro. Entonces, Interesante. esto puede ser revelador, Sí, sí, sí. porque entonces lo que llamamos nosotros persona o lo que llamamos personalidad es un personaje. Es un personaje, pero Sí, sí, sí. al ser un personaje es una construcción social y es una construcción también o es una constante reconstrucción de nosotros mismos, pero quiero invitarlos a pensar lo siguiente. Sostener un personaje o tratar de sostener una identidad requiere mucho esfuerzo. Requiere mucho esfuerzo. Es como cuando dicen, no digas mentiras porque después se destapa sola, ¿no? Entonces, si estás como constantemente forzando un personaje, Ajá. o en relaciones, supongo también, Y sea que te funcione o no ajá, el o sea, personaje puedes independientemente. apantallar Cuando con es esta nato. imagen. No, porque no eres eso. O sea, por muy nato que es que dice que aunque sea nato el personaje, El personaje a lo mejor ya fusionado con la habilidad, ¿no? Ujú. Ah, por ejemplo, a mí me pasa de que, No, o pues, sea, el trabajo. de que soy como que bien platicador, así como que estamos en una fiesta o algo, y luego ya me conocen así como, no sé, vamos a comer, y yo no hablo nada, no hablo nada. Y dicen, ¿qué te pasó? No, pues es que soy así, güey. Ajá. Entonces como que choca, en mi persona, esas dos como facetas chocan, porque, no sé, puedo llegar a ser muy social, pero cuando me conoces, pues más periódicamente, Sí, sí. siempre choca eso de que, ay, eres bien serio, güey. Y ese es Siempre me un dicen. buen ejemplo, muy buen ejemplo, y que seguramente si escarbas un poquito puedes encontrar algo en lo que quizás te has encontrado en una situación similar a la de Ricardo. Como yo les contaba en el caso mío, de alguna manera trataba de ser siempre como muy recto, como mostrar una imagen mía como muy Intachable. formal, como muy Sí, sí, sí. alineada, muy... Y era muy cuadrado, sumamente cuadrado. Pero ¿qué crees que la gente se daba cuenta? Porque creo que también ese es otro tema. Nosotros podemos asumir cualquier rol o cualquier personaje y pensar que somos los mejores, pero la gente se da cuenta porque todos tenemos esa capacidad de poder distinguir cuando una persona nos miente, por ejemplo, o cuando una persona no está siendo genuina. Se siente, Sí, es lo que decíamos. se percibe. y sí, Y seguramente ha de haber por ahí alguna situación que te requiere de mucho esfuerzo como para poder mantener, como mi ejemplo, ¿no? De querer ser y todo que el tiempo por muy así, nato que esa. sea, o sea, no eres eso. O sea, no puedes ir por la vida diciendo soy un comunicador, ¿no? O soy bueno hablando, porque pues no. No. Y que, bueno, ustedes me conocen y cada quien tiene una faceta mía. Pero, por ejemplo, Andrés Jiménez es de mis Ajá. mejores amigos y él siempre que me presenta dice esto. Él es la persona más seria del mundo. Ok. Justo, Sí, sí, ¿no? Ajá. Entonces, habrá quien diga sí, que... él es mucho así, saludos, Jaime. Sí, ¿verdad? Y sí, Y me dice, a mí me dice, no, pues el fotógrafo. ajá, sí. Sí.
Sí, pero entonces, por ejemplo, alguien podría decir, no, es que Moy es súper sociable. Sí, pero a lo mejor es cuando estás con nosotros, ¿no? Por ejemplo, a mí también es común que me digan esa parte cuando me conocen o cuando conviven poco conmigo, ¿no? Que me dicen que soy una persona seria, una persona reservada. Obviamente yo he elegido no creerme ese rol porque yo sé que no lo soy. Sin embargo, mucha gente cuando me conoce a primera vista tiene la impresión de que yo soy una persona seria y una persona reservada, ¿no? Me pasa al Incluso, revés. incluso penosa, pero en Sí. realidad no lo soy. O sea, Sí, en realidad no lo soy. No, o sea, pero tiene que ver también el tiempo con el que interactúas con las personas, en el círculo social en el que te desenvuelvas. Y, y lo he notado por experiencia propia que justamente esa percepción, cuando ya convives más tiempo o cuando ya los ves una segunda vez, cambia radicalmente, ¿no? Y cambia Sí, el enfoque completamente. Pero ya que nos estamos aquí descubriendo un poco y Hola, siendo un vulnerables. tanto soy Ya. alcohólico. vulnerables, Sal del closet. comprométete un poquito más. Ve un poquito más a fondo Ajá. y compártenos una percepción social que tengan sobre ti que no sea que no consideres tan positiva en la actualidad. O sea, que la gente suele decirte, oye, como que tú eres así, o tú eres asá, o tú eres de esta forma. Digamos algo que podrías considerar a lo mejor no tan positivo. ¿Hay algo? Fíjate que también hay algo que me han dicho durante mucho tiempo. No sé si sea positivo o sea negativo y va a depender obviamente de muchas cosas, pero mucha gente me percibe como una persona inteligente. Me lo han dicho así textualmente, una persona muy inteligente. Entonces es algo positivo. Sí, Bueno, sí. depende también. No, qué negativo, carnal. No. Y la gente dice, esos son sus defectos. Bien, pero fíjate, y eso a lo mejor tiene que ver más conmigo que con Pero bueno, perdón que te alrededor. interrumpa, pero precisamente hablábamos, y bueno, lo hemos hablado atrás y siempre somos directos nosotros. Ajá. No quieres mostrarte vulnerable, es un hecho. Pues es a lo que voy. Ajá. Es a lo que voy. Pero entonces, porque a quién no le gustaría que dijeran eres inteligente. Entonces, Porque sí, tiene que ver más con, justamente es lo que voy, porque hay veces que yo no me la creo, porque si fuera inteligente, y en algunos casos, en Es el algunos síndrome casos, del impostor, güey. sí, Es el pero síndrome ya del lo hemos impostor, platicado. pero hablamos de un En algunos comentario casos- negativo, por ejemplo. Si yo le A mí dijera, me dicen, por ejemplo, así ya destapándome, dicen, no, pues a Enrique le gusta mucho la fiesta. Cosas así, o que es bien borracho. Y yo no así. O sea, es una etiqueta que me forjé en algún momento. Sí, sí. Claro. Entonces ya no me la pude quitar. Crea fama y etcétera. Exactamente. Entonces ya son como de esas cosas de que, no sé, te haces y ya no se quitan. Una Sí, cosa sí, sí. mal. Mata a un perro y ya eres mataperros toda tu vida. Exactamente. Entonces, tipo de esas cosas podrían ser como esas máscaras que no pero por quisieras ejemplo, tener. algo que digas en algún momento me dolió o algo que digas, esto sí me hizo como pensar, un comentario negativo o alguna percepción, que no solamente te la haya dicho una persona, Pues sino quizá varios, ¿no? eso influye más, o quiero pensar yo, cuando tienes como una relación con alguna Amorosa. amorosa, ¿no? Yo Ajá. digo que esos comentarios